El 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 de la mañana, la Ciudad de México colapsó. La tierra se movió bajo nuestros pies, llevándose consigo edificios, hogares y, lo más doloroso, vidas. Y para una pequeña niña de 12 años que vivía en el multifamiliar Juárez, el mundo se derrumbó por completo. En medio del caos y el polvo, la desesperación se encontró cara a cara con la esperanza. Este no es un relato de un desastre natural. Es la historia de una niña que se ve obligada a madurar de golpe, sosteniendo la vida y la muerte en sus manos. Memorias de un sismo, con Vero González. Yo vivía en el multifamiliar Juárez, que está enfrente del Centro Médico y de Hospital General. Y el multifamiliar Juárez colapsaron varios edificios, pero a las 7:19, que no sabíamos eso, comenzó el movimiento. Era fuerte, hay un momento en que se tranquiliza, empiezas a sentir un poco de calma y de esperanza de que se está terminando, y en ese momento viene un jalón muy fuerte y otra vez se siente fuerte el movimiento. Se escuchaban por ahí gente que gritaba, pues como hablándole a los vecinos que salieran, que ayudaran. Nos asomamos y no se veía nada, era todo blanco. No entendíamos qué pasaba, era para nosotros pues, la primera vez que vivíamos algo así, y que creo que en la Ciudad de México se vivía algo así. Las mujeres y los niños hagan vendas. De lo mismo que se cayó, sacamos sábanas de los departamentos que estaban ahí y de las cortinas, entonces sacaron telas, las cortábamos, que esa fue la parte que a mí me tocó ayudar, las cortábamos y las hacíamos vendas para los heridos. Pero esto fue en las primeras media hora. A la media hora entendimos que no podíamos estar con que hombres piedras y mujeres vendas, sino era todos parejos y vamos a sacar a la gente. No viene la Cruz Roja, no podemos ir a que nos ayuden porque también se cayó. Ahí empezó como la parte más complicada. El centro médico se cayó. Se cayó centro médico, se cayó Hospital General, está todo derrumbado. Lo personal, mi sensación fue de desolación, ahí empecé a entender un poco la tragedia y como esta sensación de estamos solos. Me tocó un bebé que se me murió en los brazos, yo estaba parada tratando de clasificar cosas que nos estaban llevando del mismo derrumbe, y llega una enfermera. Ya había pasado una hora y media, y empezaba a llegar un poco de algunos médicos. Entonces llegó una enfermera corriendo y me dice, aquí está el niño. Y yo no entendí, le dije, ¿el niño? Dijo, sí, aquí está. Yo no me doy cuenta que en mis pies había un bebé como de unos 2 años, yo creo. Entonces me dice, ayúdame a cargarlo. Entonces ya me doy cuenta que lo tengo en los pies, cargo al bebé y ella empieza a atenderlo, empieza a revisarlo y dice, está vivo. Lo ven y empiezan a masajear su corazón. La cara estaba morada, era como si con un lápiz le habían pintado así todo el contorno moradito, pero estaba vivo. Y entonces empiezan a darle respiración de boca a boca. Mi labor, insisto, tenía 12 años. Sí, eras una niña. Era cargarlo, mientras los demás, los paramédicos estaban atendiendo. Volteo a buscar a mi familia, a mi madre que estaba atrás, y ella me dice que deje al bebé, que se los entregue, y le hago señas de está bien, no pasa nada. Y cuando volteo, dice la enfermera, no, ya no. Inmediatamente se fueron. O sea, la emergencia era tan grande que, pues era como, venga, vamos ayudarlo. No se pudo. Ok, el que sigue. Y que en ese momento yo no me doy cuenta que al lado estaba una mujer que se acercó y me dijo, es mi sobrino. Me dijo, ¿me ayudas a ponerlo en la sombra donde estábamos poniendo todos los cuerpos? Le dije, sí. Lo llevamos ahí, lo pusimos en un colchón y me dijo, reza conmigo, ayúdame a rezarle. Me hinqué con ella y rezamos un poco por ese bebé. La tristeza de la ausencia llegó, yo creo que 3 semanas después, 4 semanas después, ya que se sabía que ya no había cuerpos, ya que había pasado el olor a muerto, Y pues, ¿qué te digo? Es una tristeza profunda y de respeto a esos compañeros.
Ahí fue la primera vez que entendí que hay que abrazarnos, porque no sabemos cuándo. Una de mis mejores, bueno, eran gemelas, en el C4, de mis mejores amigas. Habíamos jugado en las canchas de básquetbol de la unidad 2 días antes. Y llegó un momento que yo tenía que regresar a casa, entonces vi el reloj y dije, es momento de irme. Y me dio flojera y me despedí. Y me fui a casa. Lo siguiente fue 19 de septiembre y saber que estaban en los escombros. Murió toda su familia, murieron ellas, murió mamá, murieron 2 hermanos más. Y el padre sobrevivió, pero para sobrevivir tuvieron que cortarle las piernas. En la noche cuando queríamos ir a dormir, pues no podíamos pasar porque la gente estaba dormida en las escaleras. Nadie quería regresar a casa, entonces se durmieron en las escaleras del edificio, en el pasillo, entonces los brincabas, ¿no? A los 2 días en el albergue recuerdo que llevaron un grupo musical para alegrar a la gente y la escena estaba de moda una cumbia, oye, abre los ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas de la vida. Entonces estaba la cumbia y toda la gente estábamos así, ¿no? Y yo veía la escena esa canción se me hace más que alegre, se me hace triste, siempre la recuerdo con se vivieron situaciones muy, muy fuertes. En mi caso, bueno, yo estuve con mis papás y me sentía de alguna manera ahí protegida. Tengo una compañera que lo mismo, salió de la secundaria, se fue a su casa y para llegar de la secundaria al multifamiliar Juárez había que recorrer 7 cuadras de la Roma, que estaba bombardeada. No había una cuadra que no tuviera un derrumbe. La unidad, no tengo bien el dato, se componía seguramente por ahí de 15 edificios tal vez, de los cuales dos colapsan en el primer sismo, 1 colapsa en el segundo sismo del 20 de septiembre y el resto deciden dinamitarlos. De hecho, son los primeros edificios que se dinamitan con esa tecnología en México, el multifamiliar Juárez. Entonces fue muy histórico eso. Es que se hace una relación de empatía y de comunión en ese momento. Hasta la fecha me desayuno a veces con mis compañeras de la secundaria. Y creo que es eso, yo creo que si no nos hubiera tocado vivir eso, no nos estaríamos juntando, pero nos sigue uniendo. Hubo muchísima psicosis cuando regresamos a clase, todos los días por psicosis. En ese entonces no teníamos tan claro y no se manejaba tanto el concepto del estrés postraumático. Eso llegó después. Me dio mucho miedo y yo creo que hasta la fecha me da miedo morir bajo los escombros. En la secundaria, y eso se me hizo un poco tétrico, nos pesó un poco, nos pidieron que fuéramos a clases con un gafete donde trajeran nuestros datos, nuestro tipo de sangre, en fin, y que siempre debíamos de traerlo puesto, enmicado, y para todas fue como tétrico, sí. Pero era real, así debía de ser. Entonces yo recuerdo que ese gafete en la parte de atrás yo le escribí una carta a la persona que encontrara mi cuerpo, porque entendía que ese gafete era, o creía que ese gafete era por si me quedaban los escombros, para que identificaran mi cuerpo. Entonces en la parte de atrás le escribí una carta hasta irónica, sarcástica, pues estoy aquí es porque no alcancé a correr, y con algunas palabras para quien encontrara mi cuerpo. Empiezas a bailar un poco con la muerte, sí. Y sabes que le tienes miedo, pero también es real, entonces pues ya mejor abrázala, ¿no? Ante esa posibilidad. Una vez fui por agua, llevábamos unos 5 días del sismo, entonces fui igual que mis papás, pues, con mis cubetas por agua para la casa. Cuando voy para agua empezaron a gritar que había cuerpo. Y cuando pasaba eso, la gente se organizaba con estas filas como cadenas para pasarse, como se pasaban las piedras. Uh-huh. Entonces dijeron que habían encontrado algo, entonces empezaron a hacer luego las filas y pues se necesitan manos. Entonces yo dejé mis cubetas y me fui a formar. Y entonces gritaban, cuerpo, a ver, y entonces ya empezamos a pasa la piedra. Yo no sé cómo nos fuimos moviendo
que llegué como al principio de donde estaba, de donde habían encontrado pues el cuerpo, el sobreviviente. Ya que estaba yo ahí me di cuenta que era cuerpo, que era una niña, yo creo que de mi edad, una adolescente, 14, 15 años, y me toca, bueno, pues ver con brocha a quitarle el polvo y para poder ver su rostro, ¿no? Uh-huh. Eso fue a los 5, o sea, así era, voy por agua, voy a sacar un cuerpo. Uh-huh. Sí. Así de irónico, uh-huh. Sí. Pero duro. Sin embargo, insisto, no era momento de estar, o sea, no era para llorar. La gente no hacía eso. Sí. La gente sobreviviendo. Sí, la gente decía, uh-huh. Claro, venga, un cuerpo. Y yo decía, por cierto, eso yo no se lo platicé a mis papás. No se los quise decir. Me dolió verlo. Seguí pasando piedras hasta que me volví a mover del lugar. Yo no sé si fue una de las gemelas, porque tampoco los puedes reconocer ya. Pero es que era de mi edad y era en el C4 y era pues donde habían muerto mis amigas, no sé. Es que Roma, Guerrero, Doctores, toda esa zona, quedamos tristes muchos meses. Posiblemente hasta un par de años, yo creo. Estábamos tristes, yo no perdí a nadie, pero sí se sentía que pues había gente que se fue, pues, y era muy doloroso. Entonces, hasta la fecha, la colonia Roma, tú pasas y todavía hay edificios con escombros de 1985. Uh-huh. Y la sensación hoy es la misma de esa época. O sea, tú puedes querer olvidar, pero cuando vas caminando y volteas y dices, ay, el edificio que se cayó, y ves los escombros, te regresa eso. Lo que no se debe de olvidar es que debemos de prevenir y de saber que sí sucede, que sí pasa. Estar en un lugar y inmediatamente ver cuáles son las salidas de emergencia. Pues ya un poco más espiritual, obviamente, el que no sabemos cuándo estamos y cuándo no estamos. Entonces, pues sí creo que disfrutarnos, abrazarnos con nuestros seres queridos, hasta con los no tan queridos, porque es así. Eso era lo que a mí me impresionaba, como en 1 minuto 11, me parece, una cosa así, que duró el sismo, la vida cambió. Impresionante. Y así es. Esto es así, nos guste o no, te parezca justo o no. Así llega, así es la naturaleza, así son las catástrofes, así son las enfermedades, así. ¿Qué vas a hacer ante ello? FIA Podcast. Encuentra todos nuestros contenidos en tu plataforma favorita y súmate a la conversación.